propósito de la comida que lanzó la BBC, que dice que hay dos factores que convirtieron al ser humano, al hombre de las cavernas, en el ser humano que hoy día conocemos. Dos factores: la carne y luego cocinar los alimentos. Vale decir, la carne que pasó por fuego, que la hizo más atractiva al olfato y que luego ya no podemos retroceder. Incluso se dice que es gracias al consumo de la carne, pese a la hasta ahora todavía interesante discusión si deberíamos ser veganos o carnívoros, dicen que es gracias al consumo de la carne que nuestro cerebro se desarrolló en un 30% más y podemos ser todo lo inteligente que decimos ser. O sea, somos más inteligentes gracias a la carne. Gracias a la carne, no solo por comenzar a caminar de forma más erecta y que la circulación promueve, digamos, un cerebro mejor irrigado y de un tamaño más prominente en relación al resto del cuerpo. Para precisar, ¿veganos o vegetarianos? Veganos ya es derechamente no comer nada que tenga procedencia animal. Perfecto. O sea, no solo carne, sino que la leche y otras cosas. Pero vegetariano también. Pero la pregunta no está de más, porque en un comienzo el ser humano hacía de su dieta solo pastos crudos, fruta y todo lo demás. Hasta que de repente le pegó una mascada a un animal vivo y de ahí no paró más. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿En qué momento cambiamos la dieta y dejamos de ser unos simios recién pseudo evolucionados, bajados del árbol, a lo que somos hasta el día de hoy? Vamos con el primer segmento, mira. But it might be that what we eat has done much more to make us what we are than anyone could possibly have imagined. Food is absolutely critical to human evolution. What is on our plate is the most direct link we have with our ancestors. We couldn't have become the dominant creatures we are without it. From a single ingredient that transformed us forever. We know that 2.6 million years ago, our ancestors started to eat meat. To the discovery that something we all do every day has changed the course of human history. Cooking is huge. I think it's arguably the biggest increase in the quality of the diet in the whole of the history of life. O sea, el consumo de carne no solo, ¿cómo decirlo?, cambió cierta calidad de vida, porque obviamente es más difícil para el hombre primitivo conseguir un animal, asesinarlo, obviamente perseguirlo, que claramente cualquier animal es más veloz que uno, y luego traerlo, ¿cierto?, a la tribu y ahí destrozarlo, compartirlo, y posteriormente cuando comenzaría, que entendemos, quizás esto partió por una casualidad, la comida cocinada, que se juntó con el fuego y que el olor, digamos, generó que hasta el día de hoy basta incluso que uno huela un asado y comienzan a prenderse una cantidad de neuronas que te dicen más rico que el sabor. Te deja absolutamente loco. Incluso aquellos que dejaron de comer carne, el solo olor te prende. Tenemos un condicionante genético que es como que cada vez que puedas comer carne, hazlo porque es escasa, exquisita y te va a hacer bien. Alfa, hay algo que en realidad, claro, pues si estábamos todos como animales y empezamos a cocinar la carne, el mismo hecho de cocinarla ya nos estaba como diferenciando de los otros. Absolutamente cierto, claro, porque ya era una elección. No era tomarla como venía de la naturaleza, sino procesarla. Ya estamos desarrollando un tipo de elección sobre el gusto, sobre hacer de la necesidad de la comida, además un placer. Salfate, ¿qué pasa a través del intestino? ¿Ha tenido eso una evolución también? Qué buena pregunta. Exactamente, porque si por... O sea, si sacamos la cortina, Sebas, esa fue la pregunta del millón. Porque si por millones de años, o al menos cientos de miles de años, el hombre solo tenía una dieta vegetariana, ¿qué es lo que podía conseguir? Era un animal, digamos, relativamente vulnerable respecto a los demás. ¿En qué momento el cuerpo se adapta para comer algo tan complejo de deglutir como es la carne? Pues bien, esto es muy interesante porque se hizo un experimento que retrocedamos en el tiempo. Ya un grupo de personas contemporáneas de nosotros, actuales, viviendo la misma dieta que nuestros parientes más cercanos, los simios, los chimpancés. Y al principio, buenas noticias. Teniendo una dieta como nuestros ancestros, comenzamos a bajar de peso y dijimos, oye, se me está ajustando el cuerpo. Pero esto iba para mal. Se iban a morir en algún momento si solo comían eso. Necesitamos la carne. Atención con este segmento. But scientists are now asking if another integral part of life, the very food they ate, could have had such a revolutionary effect. To find the answer, we need to go back 4 million years to when the forest-dwelling ape Australopithecus roamed the earth, surviving on a diet of raw fruit and vegetables.
They'll live in a West Country zoo alongside our cousins, the apes, for 2 weeks. And they'll eat like them too. By the end of the 2 weeks, the volunteers lost an average of nearly 5 kilos in weight. Though in the short term they might enjoy the weight loss, in the long term, they might well have starved to death. It appears that modern humans just cannot survive for any length of time by eating only raw fruit and vegetables. The pilot study showed that something must have happened to change our bodies. Could eating meat really have caused us to evolve? Bueno, finalmente ya no hay una vuelta atrás. En el fondo se perdió el eslabón en el que podíamos volver a comer esa dieta basada en pasto, en semilla o qué sé yo. Es bastante curioso, lo que tú estás diciendo no puede ser más cierto. Cuando ya llevamos millones de años comiendo carne, parece que lo que estos estudios arrojan, pese a que ciertos defensores, que yo, digamos, agradezco hasta cierto punto esa postura en defensa de los animales, no comer animales, ni incluso algunos, nada proveniente de un animal para no tener que explotarlos, dejarlos libres por la madre naturaleza. Fíjate que lo que dice la ciencia es que no tenemos opción de no comer carne. De hecho, cuando yo voy a comer, digamos, platos vegetarianos, igual las personas tienen que tomar vitamina B12 porque nada lo entrega excepto la carne. O sea, igual aquellos que tienen una dieta sana y que dicen, no, yo no me enfermo, soy vegano y todo lo demás, necesitan tener un suplemento alimenticio porque su sola dieta los terminaría enfermando. Y lo que representó este estudio es que si bien al principio bajáis de peso y te amoldáis a tu peso ideal, finalmente te empezarías a morir porque tu cuerpo lo necesita. Y aquí viene lo genial. ¿Saben qué es lo que más necesita carne? Al parecer, nuestro desarrollo cerebral. Por comer carne, nos volvimos más inteligentes. Parece una contradicción, pero este documental es lo que dice y al parecer también lo demuestra. Mira. About 2.3 million years ago, Homo habilis, the first ancestor we think ate meat, appeared. There had been an amazing change. Fossils show it had a bigger skull and a brain 30% larger than Australopithecus. The Australopithecine brain size remained stable. Then meat eating came in, and then the brains got bigger. And that set everything off in the direction of modern humans. The problem is, meat is much more difficult to obtain than fruit and vegetables. And some researchers think habilis did not have the ability to undertake the complex business of hunting. Dígame, maestra. No, le iba a preguntar, maestro, o sea, diríamos que todas las personas vegetarianas actualmente tendrían un coeficiente intelectual diferente o menos inteligente que los que comen carne. No, fíjate, porque la evolución se ha encargado de traernos lo suficientemente inteligente como ya somos. O sea, no hay un deterioro del cerebro por no comer carne. Y es un proceso mucho más largo. Pero sí esa persona tendría que entender que llegó a este estado de inteligencia por la evolución de su familia y los ancestros hasta millones de años porque comimos carne. Pero o sea, si es que bien hoy la rechaza, fue la carne lo que lo trajo a este mundo con esta capacidad. Pero por si acaso, igual que tomen pastillas... Sí, no, y ellos lo saben. A mí me llama la atención porque igual creo que los extremos son un poco fuertes. O sea, alguien que coma mucha carne y que no coma verdura, también yo creo que se generan desequilibrios. No puedo estar más de acuerdo contigo. Claro, las carnes hoy en día que están excesivamente procesadas contienen una tremenda cantidad de toxinas o alimentos que no le corresponde al alimento natural. O sea, no es que comemos vaca, además comemos los antibióticos que obviamente con que engordan y también intentan reparar el cuerpo o hacen saltar la evolución del animal. Por ejemplo. Perdona, Salfate, pero he seguido súper atento a esto, pero a mí se me genera un cortocircuito. A ver. Respecto al tema que yo sí he leído y tengo antecedentes respecto a que primero, físicamente la dentadura del ser humano actual, moderno, no tiene la capacidad para comer la carne de nuestros ancestros, como los que veíamos recién en el video. Y no solo eso, sino que además nuestro estómago está más preparado para comer verduras y frutas que comer carne. Por lo tanto, a mí me hace mucho sentido respecto a que a lo mejor estamos en una etapa en la cual claramente no podemos comer la cantidad de carne, como decías tú, que comían hace 1.300.000 años. Qué notable, maestro. ¿Sabes? O sea, y por eso cuando uno come carne más de la cuenta, que hay pero Felipe, no solo tiene mucha razón, sino que tú acabas de dar la clave de cuál es el punto medio de equilibrio de cómo uno debiera comportarse en su dieta. Todo parece indicar que nuestro cuerpo necesita carne, pero quizás como antes. Quizás no carne todos los días,
quizás una porción que te cabe en el puño, digamos, en la palma de tu mano, una vez a la semana. Sin embargo, está el olor. Y el olor siempre nos lleva a comer más carne de la que debiéramos. Exactamente. Y eso tiene que ver con lo que dices tú. Claro. Porque está aquí, en tu ADN. Exacto. Porque no lo antes puedes controlar. la naturaleza o lo difícil que era conseguir carne regulaba. Tenías que comer mucho. Tú tenías ganas, pero no podías. Hoy día metí un billete en una máquina o vas a la carnicería, digamos, y comes la carne que se te venga en gana. Correcto. Y eso es lo que está desproporcionado, lo que es poder con lo que debiera ser. Me dieron ganas de comer costillar. Bueno, atención, pero aquí viene el salto cualitativo, que es lo que mencionaba de alguna manera Felipe. No solo comer carne, es comer carne que pasa de estar cruda a cocinada, que el olor, obviamente, infunde un deseo para muchos irrefrenable, que es más blandita y es mucho, digamos, más noble para los dientes no preparados, que tu cuerpo es mucho más gentil, digamos, en los jugos gástricos. Aquí viene el salto definitivo y es como seguimos comiendo la carne hasta el día de hoy. La carne, cuando se juntó con el fuego, entendemos por una mera casualidad, pero que de ahí fue la única vez, de ahí para siempre, no se prueba más carne si no es cocinada. Atención. No hay vuelta atrás. Evidence reveals that the eating of meat changed our evolution forever. Our ancestors learnt to hunt, developed sharper teeth, and above all, grew bigger brains. But if meat provided a powerful impetus for change, it was nothing compared to what happened next. Well, surely the first thing that happened in the change to a modern kind of diet was when people controlled fire and then probably just accidentally dropped food in it. And then they'd have tried that food and they'd have found it was delicious. That set us off on a whole new direction. Cooked food lights up all our senses. The smell, the sight, the touch, and of course the taste are amongst the great pleasures of existence. I think we first started cooking almost 2 million years ago with the origin of Homo erectus. Homo erectus. Bueno, simplemente quiero decir a esta altura del partido, y nunca lo hemos negado, en distintas oportunidades hemos hablado de los problemas que es consumir carne en exceso. Sí, claro. Y eso todos lo saben por experiencia, de comer así, quedar pochito así con un dolor de guata, ni que 1 litro de vino, digamos, te lo logra mover. Pero finalmente todo parece indicar que sí, nuestros cuerpos están no solo preparados, están necesitados de comer una cierta porción de carne cada cierto tiempo. Sí, porque la evolución es más que nada cognitiva y no intestinal, como apuntaba Felipe, porque un trozo de carne, una porción de carne, el cuerpo se demora alrededor de 72 horas en poder procesarla. Y hasta 3 días por lo menos, claro, hasta 4 días, perdón. Entonces, hay una evolución que es más que nada mental o cognitiva y no física. Oye, ¿Es verdad? Es cierto. Yo te tenía una pregunta, porque no me acuerdo cuál era el nombre técnico del hombre que evolucionó, que creció el cerebro. No, ¿era ese o era el anterior? ¿El Australopithecus? ¿Ese era? O el Homo habilis. Ese era. O el Homo No, el habilis. primero. El Australopithecus. Ese era más quedadito. Les creció el cerebro cuando empezaron a comer carne, pero eso vino antes del fuego. Entonces, ¿será que de repente nos crecería más el cerebro si comiéramos carne sin cocinarla? ¿Quién no estaba en la Muere pregunta que mucho, así? po. Porque ¿será posible que nuestro ganas o gusto por la carne haya sido tanto que los impulsó a ver cómo cresta hacemos fuego para hacer la carne como tanto nos gusta? Y finalmente fue la madre de la inventiva. Queremos tanto carne cocida que no vamos a estar esperando que caiga un rayo en un árbol así para que se haga fuego. Tratemos de hacer fuego nosotros, motivados quizás por las ganas de comer carne. Otro elemento más, además del conjunto proteico que esta contiene. Finalmente, Bien, ¿hasta qué punto hemos llegado? ¿Cómo nos convertimos en el ser humano que somos gracias a la carne, primero cruda y luego cocida? Atención. This easy access to calories has had a fundamental effect in changing the course of human evolution. The discovery of cooking gave our ancestors enormously more energy, and we don't know yet how much. Maybe 50% more, maybe more than that. Enough to have a huge evolutionary impact on survival and reproduction. Cooking made our guts smaller. Once we cooked our food, we didn't need big guts. And big guts were a disadvantage. They're costly in terms of energy. So those individuals that were born with small guts were able to save energy and therefore have more babies and survive better. So we have cooking and we have small guts.
We think that the smaller digestive system in Homo erectus, that it was able to evolve because of the shift in diet, freed up energy which could then be used to power a larger brain. And this is what we see. We see the increase in brain size in Homo erectus mirroring the reduction in the size of its gut. ¿Viste? Intestino más chico, cerebro más grande. Qué notable. Intestino más pequeño, cerebro más grande. Y como dice el dicho, yo creo que la conclusión es una sola. Somos lo que comemos. Así que, absolutamente, en la proporción justa nada más. Gracias por Sí, me dio hambre, weón.